Eyu Orendive. Ven con nosotros. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe. La Asamblea del Pueblo Guaraní es nuestra máxima organización, la que nos representa tanto a nivel nacional como internacional. Nos representa jurídicamente ante las autoridades y está reconocida por nuestra propia Constitución, así que a ella es a la que es la que nos representa, en otras palabras, y es decir, nuestra máxima organización, la que nos representa, y por sobre todo la madre de todo el pueblo guaraní y de la nación guaraní, dicho literalmente. Que nace de una necesidad más que todo por la recuperación de la soberanía del pueblo guaraní y del territorio. Se dedica a la unidad del pueblo guaraní para mejorar la calidad de vida de los tetaras guaraníes. La Asamblea del Pueblo Guaraní donde se juntan, donde están todas las autoridades para que puedan luchar ante el pueblo originario de Guaraní, aquí de Bolivia, ¿no? Ellos hacen sus gestiones, siguen trabajando para que no se pierda, digamos, la cultura y para que sigan avanzando, digamos, y creciendo y fortaleciendo la cultura guaraní, ¿no? Personalmente sí me gustaría de aquí a futuro, no mucho tiempo, estar a la cabeza de todo este proceso autonómico que se está desarrollando en toda nuestra entidad territorial Charagua y Yambay, y genera muchas expectativas no solamente en las personas mayores sino también en la población juvenil, y quien no quisiera formar parte, pues es un deseo que tengo de aquí, sinceramente no a mucho tiempo, estar en este proceso, estar comandando, o si se puede decir liderizando junto a otros jóvenes, para así aportar al desarrollo en todos los sentidos de nuestra entidad territorial Charagua y Yambay. Estamos claros y ya. Si yo fuera autoridad, yo me basaría en los modelos de desarrollo que tanto se ha hablado, especialmente en el tema del agro. El tema del agro es un tema todavía que nos queda pendiente y desde siempre hemos tenido mucha falencia a la hora de ejecutarlo. He sabido que las comunidades, bueno, casi en la mayoría tienen una cantidad de tierra que es apta para la agricultura, pero por diferentes motivos no se logra producirla, no se logra desarrollar también proyectos en el tema de la ganadería. Y como autoridad yo creo que trabajando en estos temas podríamos contribuir mucho al desarrollo de las comunidades, de toda la zona de nuestra entidad territorial, y así también luchar por una soberanía alimenticia que sea libre de transgénico, y no solamente eso, sino también en incentivar a la población, especialmente a la población juvenil, a que se hagan emprendedores. Un ejemplo claro de que se tuvo el año pasado es el concurso de ideas denominado Tairusureta Iñé, que busca jóvenes emprendedores en nuestra entidad territorial. Así que yo me basaría a eso y también trabajar lo que es el tema de cultura, educación, y desarrollar una currícula educativa que esté acorde a nuestra realidad como nación guaraní en toda la entidad territorial Charagua y Yambay. Si pudiera alcanzar ese sueño, ¿no? de ser un dirigente más de mi zona, digamos, yo haría, digamos, plantearía un objetivo que todos, digamos, los jóvenes, los niños, más que todos los niños, que empiece, digamos, a hablar, digamos, la cultura que nosotros llevamos, ¿no? Dentro de la sangre, digamos, porque muchas veces nosotros como vienen, digamos, pasan los años y los niños hay veces ya no pueden, digamos, ya no quieren, digamos, hablar del idioma de materno, ¿no? que es guaraní. Yo creo que
tendría ese objetivo, digamos, de mejorar, a buscar una estrategia, digamos, como para poder fortalecer, digamos, la cultura guaraní, o si no, hacer algo, digamos, para que los niños o los jóvenes hagan algo, digamos, por el pueblo originario guaraní, escriban texto, poesía, tanto en guaraní y en castellano. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. A los jóvenes guaraníes de todo el país yo les recomendaría que sigan estudiando. Y uno de los principales pedidos, que es de sentido común, no solamente lo digo yo, sino también es un tema que importa a grande y a chico, el de mantener la cultura, que no se pierda el idioma, que no se pierdan nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y así mismo contribuir a nuestra expansión, y así también mantener esa cultura viva como se ha mantenido de generación en generación, y que la tradición se mantenga viva, como lo he dicho anteriormente, porque yo creo que esto es una riqueza no económica, sino una riqueza espiritual que tiene que ver mucho con nuestra cosmovisión, con nuestra manera de ver el mundo, con nuestra filosofía guaraní, y también debe ser una lucha de sentido común la de mantener nuestros bosques. Y qué mejor que crear más parques nacionales, así como tenemos como el Cailla, el Parque Nacional Otuqui, y he sabido que por estas tierras hay muchos lugares que son unas joyas naturales para nosotros, porque sinceramente son de gran importancia para nuestros abuelos, para nuestros papás, y como lo son también para nosotros. Es de ahí que yo les sugeriría eso, de que ayudemos al medio ambiente, a nuestra casa grande, que contribuyamos al cuidado del Cailla, que es nuestra cosmovisión, el dueño del monte. Y la parte educativa, seguir estudiando, como lo he dicho, y que de aquí a poco tengamos ingenieros, bioquímicos, excelentes médicos que sean jóvenes guaraníes, y de aquí a poco también ver jóvenes guaraníes siendo astronautas, desarrollando proyectos innovadores en la NASA. Así que es un sueño grande, y mi recomendación a la población juvenil de todo el país, que nunca deje de soñar y que le ponga mucha alma, vida y corazón a lo que se dedica. Apoyai kitumpa huechaca ñande que ni puede ñamocañoti ñande gubu, ¿no? Ay nunca ya auyana ñande puede ñamocañi ñande ¿no? Ñande idioma ya se pecana ñande hecha ñande cojae jóvenes sangre guaraní poco jugará ñande puede ñamocañite, ¿no?